Buenas tardes. Bueno, son las 6:05. Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión cultural programada para el día 25 de marzo a las 6 de la tarde de Cecimín, con un tema muy interesante y para ver si nos despolitizamos un poquitico, que llevábamos ya muchas reuniones con temas políticos. ¿Por qué se están acabando los antibióticos? Resistencia bacteriana. Hoy tenemos como conferencista al doctor Carlos Eduardo Pérez Díaz. Él es jefe del Departamento de Infectología del Hospital de la Samaritana y de la Clínica de Mali. El doctor Carlos Pérez es médico de la Universidad Nacional de Colombia y también especialista en patología infecciosa, infectólogo de la misma universidad. Hizo una maestría en VIH en la Universidad Rey Juan Carlos de España y un diplomado en marketing digital en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Yo los invito a que vean la hoja de vida que les envié. Su currículum es espectacular y quiero que cada uno lo lea porque fue enviado. Hoy también tenemos invitado como moderador al doctor Fernando Salgado. El doctor Salgado también es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina tropical de la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Realizó estudios de seguridad social en Israel y administración de servicios de salud en el Instituto Nacional de Salud en Tokio, Japón. Además, es especialista en alta dirección del Estado. O sea, tenemos hoy dos ligas mayores como conferencistas y como moderador. Le quiero pasar la palabra al doctor Fernando Salgado para que él nos cuente cómo va a ser la mecánica y ya después oiremos al doctor Carlos Pérez. Carlos y Fernando, les digo así como amigos y aprecio, ¿verdad? Que muchas gracias por estar con nosotros, que hoy vamos a tener una concurrida asistencia y hay mucho interés en esta conferencia, tanto para médicos como para no médicos que estamos conectados, y yo sé que ustedes dos la van a hacer amena, entendible, y después vamos a tener comentarios y preguntas para poder precisamente oírlos a todos los asistentes y responderles sus dudas. Muchas gracias y a todos los asistentes que tenemos hoy acompañándonos a esta excelente reunión cultural, y hoy es académica médica. Bueno, muy bien. Fernando, tienes la palabra. Gracias, profesor Jorge, como siempre muy amable por su generosidad en la presentación tanto de Carlos como la mía. Realmente siempre es un privilegio acompañar a Carlos a sus charlas, nos tiene acostumbrados a ser un gran expositor, lleno de ciencia, lleno de conocimiento, con una profunda sensibilidad social por estos temas, especialmente en nuestro país, lo cual hace de sus charlas además un aporte importante para la discusión de estos temas. El tema que vamos a abordar hoy sobre la resistencia de los antibióticos, pues obviamente es un tema que en general pone en peligro la eficacia y la prevención de una gran cantidad de infecciones por bacterias, por hongos, por parásitos. Es una amenaza cada día mayor para la salud pública del mundo
y requiere medidas por parte de todos los sectores, de la sociedad y por supuesto de la comunidad científica. Cada día vemos, Carlos, el éxito de la cirugía mayor y la quimioterapia comprometida en ausencia de antibióticos eficaces, las prolongaciones de las enfermedades. Cada año cerca de 500.000 personas presentan tuberculosis multiresistente en el mundo. Creo que de alguna manera esta resistencia de los antimicrobianos pone en riesgo que se cumplan realmente los objetivos de desarrollo del milenio. Y en fin, una serie de problemas muy complejos que estamos viviendo hoy y que es un problema creciente, nada que se controla. Tal vez sea, como lo mencionaba el doctor Pérez en alguna ocasión, las bacterias resistentes, una peor pandemia para la que no tenemos vacunas. La época de oro de las vacunas, de los antibióticos ya pasó, cada día son menos. Los últimos antibióticos han sido más mezclas de los actuales que realmente el desarrollo de nuevo. Así que creemos que esta es una batalla que está por darse, que es un tema de muchísima actualidad. Como lo digo, no solo impacta la salud como hasta ahora lo hemos visto, sino que realmente creo que es un problema de seguridad mundial ya hoy día, y por eso la importancia del tema. Doctor Pérez, estamos atentos y por supuesto una vez escuchemos su exposición tendremos un tiempo para algunas preguntas de parte de los contertulios del día de hoy. No, Fernando y Jorge, primero para mí es un placer estar con ustedes. Me encanta el grupo que tenemos, la diversidad. Y creo que el problema que estábamos hablando ahorita, que Jorge decía que hemos tenido muchas charlas políticas, creo que esta es la charla que deberían oír los políticos, porque mucho se habla de salud pública. Por ejemplo, ahora he oído cómo se maltratan los términos de prevención y promoción de la salud. Uno no promociona la salud yendo a las casas de las personas, uno previene las enfermedades con estrategias como la vacunación. Pero toda esa mezcla pues habla de toda esta atorrante ignorancia en donde a través de mensajes superfluos se pretende buscar soluciones. Pero buscar soluciones donde no hay problemas, y donde hay realmente problemas no tenemos ninguna solución. Hoy les voy a hablar de un tema apasionante. Mire, yo quiero que me sigan, voy a hacerles varias preguntas. Ustedes tienen que estar muy activos en el chat porque quiero que todos respondan. El primero que va a responder es el doctor Ramírez, si no lo opero de la columna. O sea, van a todos a estar contestándome porque les voy a, cada slide, van a ver cosas médicas, van a ver cosas no médicas, pero les voy a hacer preguntas porque quiero que ustedes estén conmigo y estén interactuando. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y quiero que hablemos ahorita de algo que Fernando estaba diciendo. Miren la historia de las vacunas, la historia, perdón, de las vacunas. Tengo que cambiar el chip. Llevo 2 años hablando de vacunas, voy a hablar de lo que me gusta, que son los antibióticos. Miren lo que pasó. Si nosotros contáramos desde la aparición de Cristo hasta hacer un antibiótico bueno, efectivo, pasaron 20 siglos. Fueron 20 siglos donde no había ningún antibiótico, hasta que en 1928 se describió la penicilina y se usó en los humanos. Cerca de 10 años después, no había ningún antibiótico nuevo. Los tratamientos, por ejemplo, de la sífilis en el siglo XIX eran a base de mercuriales y decían que se llamaba Salvarsan, y a la mitad de las personas las mataba y las otras mitad no las curaba. Era lo único que había, por ejemplo, para la sífilis. Tanto así que la sífilis terminó siendo una enfermedad tan incurable, afectaba a los nobles, y eso tiene una historia preciosísima, en donde decían que si no eras noble, no tenías sífilis o no eras hombre. Y una de las cosas es que la gente empezó a fallecer y la penicilina cambió la historia de la sifilografía. Antes los médicos se llamaban dermatólogos y sifilógrafos porque la sífilis era una enfermedad completamente distinta.
Y viene el advenimiento de una época de oro de los antibióticos que son alrededor de los años 50, entre los años 40 y 60, hay la gran explosión de los antibióticos. Y miren que los antibióticos se sintetizaron de una cosa fantástica que son los hongos. ¿Y cómo es eso? Nosotros siempre pensamos que, porque somos oxígeno requirientes, que el mundo es de los aerobios, que el mundo es de las personas que respiran oxígeno, y no es así. Realmente el nitrógeno, que es la mayoría de la atmósfera, es lo que muchos seres vivos procesan, entre ellos los hongos. Y hay una lucha eterna entre los hongos y las bacterias, que son enemigos naturales, por la fijación del nitrógeno para poder hacer sus bases purídicas y pirimídicas. ¿Y qué es eso? Entonces, cada vez del aire, pues recuerden que el aire, el aire que respiramos, solamente el 21% es oxígeno, tiene una gran proporción de lo que es nitrógeno. Pues esa es la lucha que tienen estos hongos, estas bacterias, por el nitrógeno. Resulta que las bacterias se le comían el nitrógeno a los hongos. Entonces los hongos no podían crecer, y para ellos sacaron unas sustancias que eliminaban las bacterias de sus raíces. Por ejemplo, el Penicillium notatum tiene una sustancia que eliminó las bacterias, se llama la penicilina. Los Cephalosporium son otros hongos fantásticos que producen sustancias similares y eliminan las bacterias. Por eso, si alguien le teme a las bacterias, las bacterias, si algo le temen, no es a los humanos, sino a los hongos, porque son los que hacen una destrucción natural. Y esa síntesis que se hizo a través de los hongos fue lo que produjo cerca del 50-60% de los antibióticos que conocemos hoy en la humanidad. Después de eso se hizo una síntesis química en 1961 con la meticilina, y desde el 1962 se encontraron las quinolonas. Y como decía muy bien el doctor Salgado, desde 1983 no hay ningún antibiótico nuevo por mecanismo de acción. Ninguno, no existe. Existen medicamentos caros, les ponen nombres bonitos, los marketean bonito, pero ningún medicamento por mecanismo de acción nuevo. Combinaciones, maduraciones, cambios estructurales de algunas moléculas. Quiere decir que desde cerca de los 80s no tenemos antibióticos nuevos. Ya pasaron 30 años y no había ni uno solo. Es más, cuando Barack Obama era presidente, hizo una estrategia que se llamaba 2020, que decía 20 nuevos antibióticos para el 2020. Y le inyectó un poco de dinero y no tenemos ningún antibiótico, ni siquiera un asomo de antibiótico nuevo para estos años. Y estamos hablando de enfermedades bacterianas. Imagínense por la enfermedad de los pobres, la tuberculosis, olvídense, no hay antibiótico hace 40 o 50 años, no los va a haber en los próximos 40 años, eso solo mata a pobres. Y esto hace que los antibióticos sean una gran herramienta, pero que no hayan evolucionado en la construcción de nuevas moléculas. De eso hay muchas aseveraciones. La primera fue el que sintetizó la penicilina, de lo cual también hay varias discusiones, que no es del caso hablar. Realmente el más publicitado y el que ganó el premio Nobel pues fue Fleming, pero tiene otras historias. Y Fleming lo que encontró fue lo que se llama en la ciencia una serendipia, lo que dicen los santanderianos una chiripa. Es serendipia, es un hallazgo coincidencial, un hallazgo afortunado en la ciencia. Él, viendo en las cajas de Petri, que es lo que ustedes ven en la fotografía, donde había crecimiento de bacterias, se infectaron o se dañaron esas cajas de Petri por hongos. Y resulta que él se dio cuenta, lo que hacía la gente era botar, desecharla porque le cayó un hongo. Lo que se dio cuenta es que esos hongos inhibían el crecimiento del estafilococo. Y él dijo, en vez de botar la caja, dijo, ¿por qué un hongo mata a las bacterias? ¿Por qué no crecen a su alrededor? Y de ahí encontró la penicilina. Pero él, anticipado de eso, él pudo haber encontrado esa estructura. Después la síntesis química la hacen dos científicos que comparten con él el Nobel, donde se hace la sal y donde se puede producir masivamente, que cerca de los años 35, 40, 42. Pero él dice algo muy sabio. Dice, hay reglas sencillas: usarlo para bacterias que sean vulnerables, aplicar la dosis indicada y el tratamiento que dure lo suficiente. Si no, los resultados son decepcionantes. Y crea que todos hemos decepcionado. La enfermedad resistente a los antibióticos es una amenaza también para la economía. En el 2050
pueden costar 300.000 millones de dólares. Es decir, todo lo que hemos gastado en la pandemia, todo lo que se gasta en cáncer, todo lo que se gasta en investigación genética, todo lo que se gasta en vacunas no va a alcanzar, porque la gente se va a morir por una amigdalitis, por un barro infectado, por una celulitis. Es que cuando yo les estoy hablando de resistencia bacteriana, apreciados amigos, no les estoy hablando de las bacterias que están en hospitales escondidas. Es que todos ustedes han tenido una infección urinaria. A todos nos hemos caído y se nos ha raspado y nos daban un antibiótico y nos curábamos. Créanme que muchos de ustedes que tienen nietos, sus nietos no van a tener esa opción. Porque los antibióticos han perdido su efectividad, pero lo que implica en 30 años, porque estamos en el 2022, estamos hablando del 2050, no estamos hablando del siglo 23, estamos hablando de 30 años, de 28 años, es que nosotros estamos atendiendo a la era post-antibiótica. Los acabamos todos los antibióticos, lo logramos. 20 siglos, 2000 años para hacer un antibiótico nuevo, bueno, 70 años para dañarlos todos. Y los costos son inconmensurables, son billones de dólares, en donde en el 2050 la resistencia a los antibióticos va a ser la principal causa de muerte. Y todos hemos visto los avances que hay sobre cáncer y nos alegramos mucho porque la cirugía ahora es mínimamente invasiva y eso ya lo operan unos mirando, lo miran a uno y ya termina operado, uno no se da ni cuenta qué le pasa y uno ha visto que hay tratamientos para la tensión, que uno toma un medicamento y le tiran todas las cosas. Eso no va a servir para nada, doctores, absolutamente para nada. Después de eso la persona se cae de la bicicleta, se raspa, se raya y pueda que lo operen de todo lo que quieran, se va a morir infectado. Se va a morir infectado. La resistencia bacteriana mata más que el cáncer, va a matar más que el trauma, va a matar más que las quimioterapias, va a matar más que cualquier enfermedad de alto costo, porque simplemente la gente va a una droguería, el man de la droguería le da un antibiótico y piensan que no hace daño. En 2050 la ONU, no es nadie, le están diciendo desde hace más de 10 años, del 2000, va a morir más gente con resistencia bacteriana que por cáncer. Y todo lo que nosotros conocemos hoy nosotros no tenemos una respuesta. Y uno se pregunta, bueno, y la industria farmacéutica que tan rápido sacó una vacuna en un año, ¿por qué no le ponen a los antibióticos? No son negocio. Es que dar un medicamento para la obesidad, para el dolor, para la hipertensión, el paciente toma 2, 3, 5 años una tableta. Pero tomar un antibiótico son 7 o 10 días. La inversión que hay que hacer para desarrollarlo, para recuperar la inversión en 7 o 10 días, no es partner. El laboratorio farmacéutico que sintetizó la penicilina, cuando nombró un CEO hace 20 años, el que describió la penicilina, el que envasaba la penicilina, el que era el dueño del 50% de antibióticos, llegó un CEO de estos famosos ingenieros y empresarios grandes que hacen millones de dólares y lo primero que hizo fue cerrar lo de antibióticos. Dijo, no, eso no nos da plata. Nosotros dedicámonos a 10 enfermedades, obesidad, hipertensión, trastornos de la enfermedad mental, colesterol, hipolipemiantes, bueno, algunas cosas más que se me olvidan, pero fueron 10 y quitaron los antibióticos. ¿Por qué? Porque simplemente no era negocio los antibióticos. Nosotros tenemos que entender que en esto el retorno de la inversión no se ve en seres humanos salvados, sino en acciones vendidas. Y eso es lo que nos está llevando a una limitación completa del esquema antibiótico, de los esquemas antibióticos. Entonces, ante un panorama tan bizarro como es el que hay, que no hay antibióticos desde 1983, que no se están desarrollando antibióticos, que los esfuerzos son de algunas universidades y algunos grupos de investigación con resultados realmente muy pobres, con que los antibióticos van a ser medicamentos extremadamente caros porque para hacer un retorno de la inversión son terapias de 7, 10, 14 días, mientras que una droga, medicamento para el Alzheimer o para cualquier cosa durará varios años, pues la gente prefiere invertir que la gente tome una pepa todos los días y eso retorna mucho más la inversión que las cosas que no. Yo hablaba en un foro internacional con alguien y yo decía, oiga, ¿no le parece increíble que esto sea de esa forma monetaria?
dijo, bueno, ¿y por qué los estados no invierten en eso? Es que los estados, no, por ejemplo, ahorita estamos muy felices porque vamos a hacer vacunas en Colombia, pero es una empresa privada. No es el gobierno colombiano, no es el Instituto Nacional de Salud el que hace las vacunas. Es un tercero que lo hace y que se le permiten, se le dan permisos, pero es empresa privada. Y nosotros creemos que la salud pública es delegable y nosotros debíamos entender que la salud pública es indelegable. La salud asistencial puede que sí, pero el gobierno tiene que atender la salud pública, tiene que hacer las vacunas para sus personas, tiene que promover los estados de saludables. Pero mientras nosotros sigamos tercerizando todo, créanme que la empresa que se va a hacer vacunas, ella tiene que ser autosuficiente. Y para ser autosuficiente tiene que tener dinero y tiene que conservar dinero. Y van a nombrar no médicos ni salubristas, van a poner personas que sepan de dinero y nosotros los seres humanos seremos los que produzcan o no produzcamos las ganancias para las empresas. Para mí es un panorama muy preocupante saber que estamos hablando no de algo de 100 años, sino estamos hablando de algo en 28 años. Bien, pero ¿qué hacer? Entonces, aquí es donde los necesito concentrados, pero todos concentrados. Hay un estudio de la medicina, que es lo que yo más amo, que se llama la microbiología, que es el estudio de las bacterias, virus, hongos que afectan a los seres humanos. Ese estudio de la microbiología resulta que en las facultades de medicina es un ladrillo. Eso si yo me levanto por la mañana y digo, uy, tengo clase de microbiología, y ya después me acuerdo que yo soy el profesor y descanso, y digo, ay, menos mal que yo no tengo que estudiar eso, tengo que enseñarlo. Es un ladrillo, porque es un nombre de gérmenes, tal cosa. Entonces yo les voy a decir cómo son la estructura de las bacterias, qué es lo que estudia la microbiología y por qué ellas se hacen resistentes. Entonces miren este gráfico. Aquí en este gráfico dice Gram. Gram es un químico, un microbiólogo que desarrolló una tinción que cuando capta la coloración de Gram se vuelven de color púrpura y se llaman gérmenes Gram positivos. Y cuando no captan ese medio son de un color fucsia y se llaman Gram negativos. Entonces las bacterias tienen dos mundos completamente fantásticos, unos de los Gram positivos y otros de los Gram negativos. Pero miren acá, los Gram positivos, que son los que ustedes están viendo al lado izquierdo de su pantalla, son los gérmenes que tienen una cápsula, están rodeados por una estructura química súper linda. Acá hay uno de estos, una bacteria. Acá tengo una colección de bacterias en todo lado. Problema mental, pero estoy tratando, ya voy al psiquiatra para superarlo. Pero mi amor por las bacterias muestra que estos gérmenes Gram positivos son inmensamente poderosos porque tienen una estructura química fuerte. Entonces resulta que están debajo de sus uñas. Mírese debajo de las uñas, ese mugrecito que tienes lleno de gérmenes Gram positivos. O véala acá en la membrana, en el vidrio del celular, está lleno de Gram positivos. La toalla, donde se secan las manos, está lleno de Gram positivos. Recuerden apagar el micrófono. Certificado en composición Por accionaria favor. de nosotros precisamente por el tema de las acciones. Fernando, es tu celular. Bueno, estábamos hablando que los gérmenes Gram positivos se pegan en la piel, en la ropa, en el pasto. Bien enterococo. Quiero hablar de las toallas. Algunos de ustedes han usado toalla. Quiero que me respondan acá. A ver, concentrado, Jorge. ¿Qué es lo primero que uno se seca cuando sale del baño con la toalla? A ver, escriban todos en el chat. ¿Qué es lo primero que uno cuando usa la toalla? La cara. Muy bien, aquí dicen la cara. Y cuando tenía pelo, el pelo, ya no. La cara. Bueno, a ver, contesten. No saben escribir por WhatsApp. Muy bien, César. Muy bien. Muy bien, la cara, la espalda, el cabello. Los testículos. La cara. Muy bien. ¿Y qué es lo último que uno se seca? En general, estamos hablando de seres humanos. ¿Qué es lo último que uno se seca? Yo los pies. Los pies, la región genital en algunos casos, pero los pies. Pero miren acá, ¿por qué les pregunto eso? Todos nosotros creemos, y acá es un módulo Colombia, que uno cuelga la toalla y al otro día amanece seca y dicen, coja la toalla que está limpia. Como si las bacterias de noche, ay, me morí, es de noche, como si no trasnocharan, ¿no qué?
Las bacterias sobreviven, doctores. Ustedes cuando dejan una toalla escurrida ahí, que se seque, no quiere que sea aséptica. Eso es un horror. Y claro, se secan los pies en la área genital al final y al otro día lo primero que se secan es la cara. Y hay mucha gente, y muchos niños sobre todo, que tienen infecciones de piel en donde se comparte la toalla en la familia. Y donde las toallas escurridas ahí, eso es un caldo de cultivo para personas que tienen piel sensible. Y además de eso usan jabones, que son el jabón, no quiero decir la marca comercial, pero ya los dermatólogos le dicen Brotex, en donde son jabones antibacteriales, como si fuera normal tener bacterias. Entonces usan un poco de jabón antibacterial, se secan con estas toallas, que pueden llevar la flora patógena. Y además de eso, los jabones que tienen, son jabones que están en la, ¿cómo se llama eso? Jabones de barra, que coge todo el mundo, que se seca, que lo colocan ahí y el fin de semana se van de paseo y dejan la barrita del jabón. ¿Usted cree que eso no crecen bacterias ahí? No, si usted quiere tener una pseudomonas aeruginosa, que es un germen, deje una barra de jabón una semana. Y la manchita verde que le crece son esas bacterias. Entonces nosotros estamos en un ambiente y los gérmenes gram positivos son absolutamente poderosos porque ellos viven en ese lado. Por eso la importancia de lavarse las manos, de higienizarse las uñas, de utilizar el alcohol glicerinado, no es para el COVID, es para las benditas bacterias. Y cuando la gente utilice, ojalá su propia toalla, ojalá utilicen una toalla distinta a la facial de la que usan corporal, y ojalá tuviéramos mayor disciplina en hacer una limpieza de las toallas a través de las secadoras, del calor, y no solamente dejar escurrido, vamos a reducir la resistencia bacteriana. Por ejemplo, yo sugiero mucho que se usen los jabones de líquidos, se manipulan menos, y usar los jabones líquidos manipulan eso en un postquirúrgico. Es recomendable que se manejen eso, no con esas barras que llevan ahí 8 días y que la gente canta echarse esa vaina ahí. Y yo les pudiera contar dónde están estas cosas. Mire, yo hice un estudio hace muchos años en donde encontramos de 100 celulares que yo entré a unas salas de cirugía, uno de internista que entra a una sala de cirugía, es uno le salen ampollas, se le cae el pelo, todas esas cosas. Pero yo entré a salas de cirugía porque me tocó entrar porque va en brote. Y yo encontré una cantidad de celulares, todo el mundo ahí. Entonces cultivamos los celulares. En el 100% de los celulares encontramos bacterias, 100% de los que estaban en unas salas de cirugía. Y encontramos que el 60% tenían gérmenes gram positivos y gérmenes gram negativos. Es decir, que y que la gente pues se puede lavar las manos, pero coge el celular y lo comparte y hay un problema grande. Las cartas yo creo que lo bueno que trajo la pandemia son los QR. Ustedes no se imaginan la cantidad de bacterias que hay en las cartas de los restaurantes, que todo el mundo coge, nadie se lava las manos. Hay un estudio que sacaron en Reino Unido donde encuentran que hay más bacterias que en la taza del baño, en esas cartas que todo el mundo comparte, porque ustedes le cogen la carta y vuelven y se la ponen a otra persona, y todo el mundo coge esa carta, ¿y qué tiene esto acá? ¿Y de quién se lava las manos después de ver una carta de restaurante? Nadie, nadie. Ahora no saldrá eso, sí, yo cada vez que cojo una carta en un restaurante, yo me lavo las manos antes. No, pura carreta, eso todo el mundo lo coge. Y se hicieron cultivos de eso. Yo les puedo contar de dónde uno saca cultivos y esto. Y quiero que vean al otro lado, entonces quiero que recuerden los gram positivos poderosos por su estructura. Los gram negativos son gérmenes acuáticos. Les encanta el agua, les encanta los medios líquidos, les encanta estar en ambientes donde hay humedad. Y entonces hay unas bacterias fantásticas. Klebsiella, pseudomonas, tienen nombres apasionantes, ¿no? Tienen las salmonelas, son gérmenes divinos que viven en el agua en donde hay esas aguas amansadas, esos líquidos hervidos, esas aguas, el agua de florero, por ejemplo, esas aguas de florero, eso es, mejor dicho, agua de 3 días de florero. Si usted tiene un enemigo, mándele flores, pero con agua de 3 días de evolución, porque si no lo mata la enfermedad que tiene, le mata el agua del florero, esa vaina es llena de bichos. Un doctor hizo un estudio alguna vez de esas aguas de florero en un hospital, pero los que estudiamos en universidad pública, como el doctor Salgado y yo, nos acordamos que en esos hospitales públicos, el florero de un hospital público es una botella de agua manantial cortada a 3/4, con 3 flores, unas para un lado, unas tendiendo a morir del lado y el paciente tendiendo a mirar del lado al contrario. Y esa agua de florero, ese doctor cogió y empezó a cultivarla. Y encontró muchas bacterias
muchísimas bacterias, y encontró que era una gran cantidad, sobre todo después del tercer día de esto, que encontraba una gran cantidad de colonización bacteriana. Y de ahí salió una recomendación de no usar flores naturales en servicios de cuidado intensivo, en servicios de inmunosuprimidos y en servicios de hospitalización, porque eso puede ser un vector de transmitir el agua. El Acinetobacter y la Pseudomonas son gérmenes de las flores, de las plantas, que se pasaron a los humanos y que colonizan a muchas personas muy probablemente por ese contacto. Entonces, doctor Jorge, cuando usted tenga a alguien que le deba plata, que no lo quiera, ¿qué va a hacer? Le va a mandar un florero con hartas flores. ¿Cuál es la recomendación? Que utilice agua, pero con 3 días de evolución. El secreto es que usted deje el agua, ¿cómo es que llama? Orear. Deja el agua oreada 3 días y después de eso se le pone y se los manda ya. Y verá que eso acaba a las personas. Quiero que recuerden, gran positivo es estructura, gran negativo los líquidos. Y les podría contar historias de dónde se encuentran maravillosamente. Pero resulta que las bacterias, aquí les voy a hacer ya la primera pregunta, después de estas, las bacterias tienen una forma de conformarse para hacer esa estructura y forman una pared. Esa pared que forman es una pared que tiene 3 fases. La glucuronización, que es coger los ladrillos y comprar ladrillos, ahí actúan algunos antibióticos. Otra fase que se llama transglicolización, en donde coge un ladrillito y lo pone encima del otro para hacer su pared. Entonces la bacteria, no, yo quiero ser un neumococo, quiero hacer neumonía en mi vida, y entonces lo que hago es coger los ladrillitos y ponerlos unos encima del otro. Ahí actúan otro grupo de antibióticos que se llama la vancomicina, y luego cojo un ladrillo encima del otro, y para poderlos fijar, para que la estructura no se me caiga, tengo que usar cemento. Y ese cemento es lo que hace el pegamiento de los ladrillos para formar la estructura fuerte, y eso se llama transpeptidación. Lo importante de eso es que en esa tercera deformación de la membrana es donde actúan las penicilinas, todos los antibióticos que son beta-lactámicos. En una estructura tan sencilla que es hacer ladrillitos, ponerlo uno encima del otro y pegar los ladrillos, es donde actúan el 80% de los antibióticos de la humanidad. Y resulta que las bacterias aprendieron a escapar de ellas. ¿Cómo? Entonces recuerden, miren, esta es una bacteria que se llama estafilococo. El estafilococo usted lo tiene en la piel, mírese la mano, lleno de estafilococos. Mírese la piel, lleno de estafilococos. Y el estafilococo es una bacteria que puede producir infección de tejidos blandos, conjuntivitis, sinusitis, neumonía, otitis. Entonces él tiene un solo receptor y se llama PBP2. Proteína que fija la penicilina de número 2, y el estafilococo solamente tiene una de esas. Es decir, que todos los antibióticos que nosotros conocemos se pegan a esa PBP2. Ellas van y se ligan allá. Y cuando se ligan, logran y ¡pum!, acaban la bacteria. Entonces los antibióticos que nosotros usamos simplemente tienen que llegar a ese receptor para eliminar la bacteria. Entonces, ¿qué hizo la bacteria? Pues ella no se iba a dejar ganar de los humanos y cambió la PBP. Entonces, cuando se llama que el estafilococo es meticilino resistente, es porque todos los receptores del estafilococo, todos, absolutamente todos, se cambiaron, se modificaron. Entonces los antibióticos no se logran pegar. Eso se llama meticilino resistencia. Y hoy es muy importante porque ustedes y yo podemos ser portadores nasal, 10, 8, 20% de ese estafilococo portadores nasales. Y por ejemplo, una persona que va a ser operada del corazón puede ser portador nasal e infectarse de su corazón por la colonización bacteriana o de los catéteres centrales, porque esta bacteria es la bacteria que más mata personas dentro de un hospital. Y aprendió a ser resistente cambiando su receptor y mató el 90% de los antibióticos que lo usamos. Pero hay otra bacteria que se llama neumococo. Esa me encanta porque esa produce neumonía, sinusitis, otitis. El neumococo produce meningitis. Y es una bacteria que tiene estas características. Miren acá, voy a ver que se me volvió. Resulta que esta no tiene una, sino muchas PBPs, muchos sitios donde se pegan las bacterias. Y resulta que los antibióticos se van pegando, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace el estreptococo es que va escondiendo esos receptores.
y los va escondiendo. Y la bacteria cada vez que evoluciona son clones. Es decir, que la bacteria no es que, ay, tú eres un estreptococo de ojos verdes, tú eres de ojos negros, tengamos estreptocoquitos, la mitad salen de ojos verdes y la mitad de ojos negros. No, eso no aplica. Aquí son clones. Entonces, cuando adquieren una capacidad de resistencia, todos salen resistentes. Entonces, ellos empiezan a quitar esos receptores y los empiezan a quitar de a uno en uno y los empiezan a modificar. Entonces, los antibióticos que conocemos pierden su efectividad. Entonces, la pregunta que les voy a hacer, sabiendo que el estafilococo tiene un solo receptor y cambiando ese receptor se vuelve resistente a todos, y el neumococo, el estreptococo, tiene varios receptores y cambiando los receptores uno a uno se vuelve paulatinamente más resistente, ¿cuál es más fácil que se haga resistente? ¿Un estreptococo o un estafilococo? ¿Qué me contestan ustedes? A ver. A ver, ¿qué bacteria será más resistente? ¿Estafilococo o estreptococo? César dice estafilococo, Nora dice estafilococo. Yo también pienso que el estafilococo. El estafilococo, Jorge también piensa que el estafilococo. Y tienen los 5 que están despiertos. Una buena charla son 20 confundidos, 10 dormidos. Pedro Juan estafilococo. Faltan 3 respuestas más. Estafilococo. Perfecto. Claro que sí, el germen que más fácil hace resistencia es el estafilococo y es el germen más frecuente en las infecciones de piel y tejidos blandos. Entonces hay una segunda estrategia. La primera es tratar de identificar la bacteria. Y hay unas cosas de los tratamientos. Entonces miren que las bacterias tienen 6 o 7 sitios donde los antibióticos funcionan, que son en su pared, en su DNA, en los ribosomas que fabrican las proteínas o en sus vías metabólicas. Y todos los antibióticos que conocemos matan las bacterias ahí. Resulta que las bacterias evolucionaron y han evolucionado de una forma increíble. Es que una bacteria de hace 20 o 30 años era susceptible a todo. Hoy son imposibles de tratar y acumulan el conocimiento. Las bacterias no se matan por amor, controlan su crecimiento cuando les faltan los recursos naturales. Las bacterias son capaces de acumular sus mecanismos de resistencia para no dejarse inhibir y además de eso las bacterias tienen la capacidad de reproducirse de acuerdo a las necesidades de su ambiente, muy parecido a los humanos, y dicen que son seres inferiores. Recuerden que el primer organismo que hubo en el planeta Tierra vivo es el cuerpo microsomal, que es una especie de bacteria. Y créanme que los humanos saldrán de este mundo y de ellas, que son las bacterias, quedarán acá persistiendo. De que ellas iniciaron la vida y ellas son las responsables de la vida. Estas bacterias tienen una estructura absolutamente simple. Los antibióticos tienen que eliminarlos ahí. Si no los eliminan ahí, no sirve. Hoy en día, doctores, hoy en día, todas las bacterias tienen la capacidad de resistencia y ya hay bacterias que son imposibles de tratar. No hay forma de darles ningún esquema antibiótico, ni experimental, ni no experimental. Y ya por experiencia personal les cuento que eso es de lo más terrible que hay en la vida. Yo nunca voy a olvidar la imagen de una persona quemada con una gran extensión. Le lucharon mucho para sacarlo sobreviviendo. Y el paciente se nos murió de una bacteria que no supimos cómo tratarla, todo salía resistente. Yo logré mandar la cepa al CDC de Atlanta y la mandamos diciendo, mire, encontramos esta bacteria, queremos, y nos devolvieron, dijeron, efectivamente es una bacteria resistente, le sugerimos que consulte a un experto. Y yo, si ustedes son los expertos, ¿qué? Y no supimos. Y el muchacho no se nos murió de la quemadura, nos ganó una infección. 25 años, y no pudimos hacer nada. Y resulta que esta estructura tan simple hace que todos esos antibióticos que eran una maravilla se pierdan. Hay algunas estrategias para usar el manejo. ¿Qué quiero dejar con este slide? Es que no hemos evolucionado en la terapia antibiótica. Esta misma slide, llevo enseñando 20 años medicina con el mismo slide y no hay nada nuevo. Triste, muy triste. En el mundo de la inteligencia artificial, del desarrollo tecnológico, que vamos a ir a Marte, que vamos hasta Júpiter y volvemos, no hemos encontrado cómo matar una bacteria de una forma distinta. No lo logramos. Algunos tips del manejo, y yo quiero dejarles el mensaje, independientemente que sean médicos o no, es que la principal causa de resistencia es no darle medicamento a la hora que es subdosificarlo.
es porque ya después de 3 días la gente se toma el antibiótico y se mejora, deja de tomarlo. Entonces los médicos formulan un antibiótico una cada 6 horas. Y la gente ya al principio le para bolas los 2 o 3 primeros días. Después de eso, cada vez que se acuerde. Y yo, por ejemplo, veo cómo la gente va a los médicos que tengo fiebre y es que son muy malos porque solo me dan Dolex y a uno no le dan un antibiótico y tal cosa. Y después sale con una fórmula que dice cefalexina una cada 6 horas por 10 días. Son 40 tabletas. Y colombiano que se respete va y recoge las 40 tabletas a la farmacia. Y apenas sale la farmacia y no será mucho antibiótico. Mire cómo quedó esta niña. Mire cómo quedó la niña. Ay, no. Ella era bonita, tenía el cuerpo de la mamá, pero fue tanta penicilina que me la dejó así. Mire cómo me la dejó. Eso fue tanta, y nosotros le echamos la culpa que se le manchan los dientes, que se quedan flacos, que se quedan gordos, que les daña la sangre. Y le tenemos un poco de mitos a esto, que primero molestan por conseguir un antibiótico. Apenas tienen el antibiótico, no toman ni la mitad, porque después dicen, eso es mucho antibiótico. Y después van y dicen, no, es que eso ya solo le formulan antibiótico. Ahí hay un problema grandísimo. El otro problema es que, y eso sucede mucho en la patología pediátrica, es que el pediatra le formula un antibiótico cada 8 horas. Eso es una maldad. ¿Por qué? Porque el niño que tiene una infección, que tiene una otitis, duerme. Los que han tenido hijos saben que los niños no duermen. Eso cuando lloran, lloran y la mamá no duerme. Y llevan 2 días los 2 trasnochados. Le dan el medicamento, le dan el antibiótico y el niño logra dormir. ¿Quién lo levanta a las 6 horas para darle el sueño? No, que ya le toque el antibiótico. ¿Quién levanta al niño? Primero porque uno va a ver a la mamá y lo muerde, mejor dicho, lo mata con la mirada. Dice, déjelo dormir. Como si las bacterias fueran a dormir con el niño. No dicen, no, ay, no, pobrecito, descansemos hasta que el niño vuelva a llorar. Y entonces no toman. Entonces nosotros hicimos una encuesta en los consultorios de los pediatras, pero afuera, en las salas de espera, preguntándoles a las mamás que si levantaban los niños cuando les tocaba la hora al pediatra, y ninguna le daba al pediatra. Ninguna. Y yo les he dicho a los pediatras, ¿por qué me dan medicamentos de cada 6 horas? Si ninguna mamá del mundo va a hacerlo, hay que darlos cada 12 horas con el máximo intervalo que sea disponible, porque la gente no va a cumplir. Y ese es un problema que tenemos grandísimo. Y el tercer problema que tenemos es que la gente se toma el medicamento los 3 primeros días porque quiere y los otros cuando puede. Entonces no se lo toman, se les olvida, pone una alarma en el celular para cualquier cosa menos para tomarse el medicamento. Problema grave. Y no voy a hablar de las farmacias, porque quiero hablar al final de ello, pero un gran problema que tenemos es que la gente va a la farmacia y pues los doctores de la farmacia formulan a la topa tolondra, pero el problema es que van y demandan. Claro, como no hay citas en la EPS, como conseguir una cita prioritaria es tan complejo, como este es un sistema de salud muy agresivo donde la pobre gente va a buscar a algo de enfermo y termina regañado con 10.000 autorizaciones, 50 papeles, no post BPS, vaya ya, venga acá. La gente va a una farmacia y le pregunta al señor que es amable y dice, ¿qué me tomo? Que tengo como un dolor de espalda. Y dolor de espalda que se respete en Colombia es ciprofloxacina, porque todo el mundo cree que uno le duelen los riñones. Miren, uno le duelen son las vértebras. De eso que da testigo el doctor Ramírez. A uno no le duelen los riñones. Cuando uno tiene le duelen los riñones porque tiene cálculos. Pero eso de que a mí me duele la espalda y toma tu ciprofloxacina, toma tu antibiótico, eso nos está acabando, por Dios. Nadie controla eso, nadie. Acá en Bogotá sacaron un decreto que dice que los medicamentos antibióticos se pueden hacer por fórmula médica y pídanlo por domicilio. Nadie le pide la fórmula médica. O mándenme una foto. Y me manda una foto cualquiera y le mandan. Eso es una mamá de gallo completa. Eso no tiene ninguna seriedad. Y acá la gente toma antibióticos y si no le dan el antibiótico van hasta la farmacia hasta que lo consiguen. Hace unos años yo no sé si ustedes conocen qué es en las farmacias un matrimonio. Sé que muchos han sufrido del matrimonio, pero quiero saber si saben qué es un matrimonio. A ver, escríbanme en el chat qué es un matrimonio en eso cuando va uno con gripa. Escríbanme ahí qué tiene un matrimonio. Si saben. Un combo de esos. Voy a ver qué escriba alguien. Estas charlas como son espiritistas, uno no sabe si lo están oyendo. Ah, sí, tiene amoxicilina, tiene dexametasona, hay otras que les ponen
un antigripal con tetraciclina, AINES más antibióticos, muy bien Franklin, eso lo hacen mucho, por ejemplo en el diclofenaco con antibiótico, pero de eso no le ponen solamente el analgésico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que nosotros hicimos esa investigación y yo le decía, pero ¿por qué le ponen un antibiótico con una pepa de una vitamina, un antiinflamatorio? Entonces decían que el blister viene por 20 tabletas, por ejemplo, de tetraciclina o ampicilina. Entonces el médico formulaba número 18, porque es una cada 8 horas por 6 días, 18 tabletas. Entonces, ¿qué hacían con las dos? Entonces, fragmentan el blister y lo meten en una bolsita, le ponen un antihistamínico y lo venden como matrimonio. Entonces, resulta que los antibióticos los formulan por números, no por blister. Entonces, todo lo que son el blister, un man de la droguería no va a perder la plata, no va a coger, ay, yo pienso en la resistencia bacteriana y voy a botarla. Entonces, los fragmentan y los meten en bolsita, les ponen un antiinflamatorio y se lo venden a la gente como antigripal. Y en ese estudio nosotros mostramos cómo la formulación folclórica, por decir algo, o no tradicional de los antibióticos es también un detonante de la resistencia bacteriana. Pero hay otro, miren, hay otra cosa que sucede que son las interacciones entre los medicamentos. Y en este gráfico que se ve un poquito complejo, pero es muy bonito, uno se da cuenta que la ampicilina y la tetraciclina, por ejemplo, la nitrofurantoína y la ampicilina son medicamentos antagónicos. Resulta que los médicos no tienen ni idea de esta vaina. Entonces se formulan lo que hay. Y resulta que los medicamentos entre sí se pueden eliminar y no actuar ninguno de los dos. Gran problema y que se requiere estudio. Pero además de eso, los medicamentos que toma una persona, sobre todo los anticoagulantes orales, interactúan con todos los antibióticos. Entonces hay un antibiótico que es la citromicina, que yo siempre he dicho que cuando un médico quiere trabajar en una ambulancia, dice, bueno, ¿usted qué sabe formular? No, yo sé formular analgésicos, yo hablo con los pacientes, yo les explico que es una enfermedad viral, no se trata con antibióticos. Entonces dicen, bueno, no, te llamamos. Pero cuando un médico va a entrar a una ambulancia y dice, bueno, ¿usted qué sabe formular? No, yo formulo acitromicina, vaya al móvil 1 y de una vez empiece a despachar. Yo no sé cuál es la obsesión de médico ambulancia de mandar antibiótico a todo el verla como es. Eso deberían prohibirlo. Nada, no hay ninguna cosa por razón lógica que uno ande formulándole macrólidos a todo el mundo y más con por ejemplo, el COVID que vimos el sobreuso de la citromicina, si es un medicamento cardiotóxico, más daña el corazón. Y el COVID es una enfermedad que afecta el corazón, acitromicina más COVID, la gente que no murió de COVID se va a quedar con el corazón jodido por todo ese antibiótico que le formulan. Pero resulta que estos medicamentos como la claritromicina, la ciprofloxacina, el fluconazol, el metronidazol, interactúan con los anticoagulantes y la gente se sobreanticoagula. Y eso no se tiene precaución. Y hay otro problema adicional que son los anticonceptivos orales. Muchos de ustedes han ido al médico por una amigdalitis, han ido por una fiebre, le han tomado antibiótico. Y muchas de las mujeres que me están escuchando les recomendaron utilizar un método de planificación distinto mientras tomaban el antibiótico. La respuesta es no. Estoy absolutamente que no. Resulta que la mayoría de antibióticos interactúan con los anticonceptivos orales. Más de uno seremos hijos de la penicilina, la amoxicilina y las cosas. Y en la misma letra pequeña de los antibióticos dice, mientras use antibióticos se recomienda otro método de planificación. No lo tomo. Entonces, los antibióticos no son drogas inocuas. Miren, yo que ya uno lleva tanto tiempo en esta vaina, el antibiótico formulado por el mejor médico del mundo para la infección más sencilla del mundo siempre hace daño. Miren, el mensaje que les quiero dejar es que un antibiótico siempre hace daño, hace un daño colateral. El problema es el riesgo que tiene para hacer beneficio cuando no tiene nada más. Yo me siento, durante estos 20 años que he formulado antibióticos, formulando Salvarsan para la sífilis. Estamos formulando para salvar vidas, pero estamos produciendo un daño ecológico que nuestras futuras generaciones no nos van a perdonar, porque los dejamos sin con qué tratarlos. Los antibióticos son unas drogas milagrosas, pero están matándonos de su propio milagro, porque son bacterias resistentes las que se han generado. Cuando usted se toma una sola tableta de un antibiótico, una sola, digamos, por un día,
su flora intestinal, sus bacterias, se pueden afectar una semana. Si usted toma 5 o 7 días de un antibiótico, su flora intestinal se mejorará en 1 o 6 meses, volverá a ser normal, no se sabe. Y eso no se hace con capsulitas y que probióticos y que toman yogures, bobadas. Son 27 trillones de bacterias, 1.000.000 de bacterias que va a hacer para poder reemplazar 27.000 billones de bacterias que tiene un intestino. Cuando a una persona le dan 14 días de un antibiótico, no se sabe cuándo recupera su flora normal. Es decir, que cada vez que nosotros tomamos un antibiótico le hacemos daño a alguien, sin duda. Y vieran las mascotas. Nadie controla a los veterinarios, nadie. Y la cantidad de antibióticos que no dan mascotas y los niños después los cogen con la boca y les dan el beso, que da cosa, Dios santo. Y estos tomando ampicilina, cefalexina, y los niños se infectan de eso. Dicen, pero ¿por qué si mi niño es tan sano? Yo les digo, ¿tiene mascota? ¿Y las mascotas están enfermas? Sí, pero eso le dio un antibiótico. Y el niñito, el popó bota antibiótico, bota bacterias, lambren, todas esas mucosas están las bacterias resistentes, les dan besos, por Dios. Es una cosa increíble. Los antibióticos que usan el ganado vacuno, en la apicultura, son muy grandes. El impacto que tiene, por ejemplo, en el ganado. Se usa oxitetraciclina para poder fijar el cartílago en el ganado vacuno y eso también incrementa el riesgo de probabilidad de resistencia. Las aves de corral les colocan antibióticos para que no tengan clamidia, porque ustedes saben que la gripa de pollo mata todo el galpón y les colocan un poco de cosas y los huevos salen con antibióticos de los que les han dado a las gallinas por esas cosas. Y eso cuando se hace responsablemente, imagínense cuando se hace irresponsablemente. Créanme que después de mucho analizarlo, este es un problema que yo creo que no tiene solución. Nosotros lo que podemos hacer a través de estrategias de educación es minimizar el tiempo para que se colapsen los antibióticos, que es como la lucha todos los días por enseñarle a la gente antibióticos. Yo tengo una página web donde cada semana le damos charlas a los médicos para que usen bien los antibióticos, porque yo no me quiero ir de este mundo sin dar esa batalla, porque quiero dejarle un mundo a mis nietos. Pero sé que estamos en los últimos 30 años de la era post-antibiótica. Gracias a, digamos que en este medio afortunado, aparecieron las vacunas. Y yo creo que lo que viene en los próximos 20 o 30 años va a ser una época dorada de las vacunas, sobre todo las vacunas RNA, en donde van a ser principio de solucionar muchos problemas, pero no todos los problemas. Nosotros estamos acabando la era vacunal y estamos terminando la época de los antibióticos químicos. Probablemente haya otras alternativas para tratar los antibióticos, pero créanme que con estructuras químicas va a ser muy complicado. Ellas nos ganaron. Pero además de eso, los medicamentos no son perfectos, son imperfectos, interactúan, se subdosifican, tienen un tiempo de vida media, interactúan con otros medicamentos. Quiero dejarles, voy a ver si el video lo pueden escuchar, me confirman. Doctor Pérez. Sí, ¿no se oye? Sí, sí, se está oyendo. Ah, bueno, listo. Vamos a escucharlo. Doctor, buenas noches. Yo no oigo. No se escucha. Ah. Sí, no se escucha nada. Carlos, no lo Creo que estamos leer lo escuchando. escrito. Ok, creo que, bueno, tratemos de leerlo escrito, que está bastante...
Miren, ese es un bello video que hace la BBC hace 6, 7 años, en donde el fin de la era de la medicina moderna va a acabar en 30 años. En la era moderna, hablando de la época de los antibióticos, diciendo claramente que el problema no es de Colombia, el problema es un problema global, que el problema no tiene que ver con la industrialización, sino sobre el sobreuso que hemos usado. Yo quiero que ustedes se pongan la mano y reflexionen. Primero, ¿creen que nosotros hemos sido responsables con ese manejo? No. ¿Creen que realmente nosotros, y muchos como médicos, a veces formulamos antibióticos con el ¿qué tal que se infecte? Ay, mejor démosle algo. Es que tiene muchos días fiebre. Probablemente los antibióticos también los consumimos nosotros porque ay, me siento como mal. ¿Qué será que me tomo? Y se toman 2 o 3 días. Y creo que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad en eso. Yo quiero dejarles el mensaje que esta charla ojalá dure grabada muchos años para que lo escuchen sus nietos. Digan cómo ustedes estuvieron en el fin de la era de los antibióticos y que los antibióticos los matamos nosotros mismos. Eran drogas fantásticas, hoy son drogas de salvamento. Eran medicamentos maravillosos y hoy los hicimos unos medicamentos casi que de segunda categoría. La gente en 30, 40 o 50 años, y ojalá no sea así, se va a morir por una amigdalitis, por un absceso periamigdalino, por una neumonía que no tiene tratamiento, por una sinusitis que no sea refractaria al manejo. Va a tener mucho lucha cuando la puedan operar y le puedan sacar el corazón y ponerle 17 corazones mecánicos. Se les va a infectar y no van a saber cómo resolver el problema. Mientras nosotros estamos preocupados por desarrollar alta tecnología, los seres vivientes como las bacterias son las que están evolucionando para volvernos un poco más humildes ante ellas, ante la naturaleza. Creo que un buen médico nunca debe perderle el temor a Dios, el respeto a la ciencia y el temor a la naturaleza, porque nosotros tratamos humanos, pero somos animales del mismo mundo. Y si nosotros no aprendemos a entenderlo, hacemos lo que hicimos, dañar un milagro. Por último, quiero dejarles este mensaje, que esto fue algo que dejó plantado y que lo he ido maquinando. Es el medicamento correcto, la dosis correcta, la indicación correcta, el paciente correcto. Gracias a todos. En el tiempo correcto, pero además de eso, el médico correcto, el sistema de salud correcto. Acá hay antibióticos no BPS, como si las bacterias fueran POS y no POS. Acá hay medicamentos que hay que llenar un poco de formularios como si las bacterias le importan los formularios. Quiero invitarlos por último, el 16 de abril, el 19 de abril al 2 de mayo es la Feria Internacional del Libro en Corferias, va a ser presencial y voy a estar ahí. Vamos a estar con mi grupo en el pabellón 3, en el nivel 1, y vamos a estar presentando los libros y vamos a estar mostrando nuestra plataforma para hacer un curso de uso apropiado de antibióticos y vacunación. Ah, mire, ahí doctor Salgado tiene mi libro. Muy bien, muchas gracias. Y lo van a poder adquirir. Con esos libros nosotros le apoyamos a Save the Children, una charla que yo les di anteriormente. Nosotros le donamos todo porque yo creo que un mundo más seguro, una ciudad, un país más seguro no se hace con más policías, sino con niños más educados. Estamos apoyando la Fundación para Niños de Murindó
y del Chocó y de la Sierra Nevada de Santa Marta para que tengan educación a través de la ONG, y queremos hacerlo a través de los libros y de nuestras plataformas educativas para poder seguir soñando y construyendo independientemente de cualquier presión económica acerca de los antibióticos y el uso apropiado de los recursos. Mis redes sociales se llaman InfectoWeb. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, en cualquiera de ellas, para que nos sigan. Uno acá sigue a Shakira, sigue a tal cosa, sigue a esas cosas, pero muy poco a las personas que hacemos ciencia o que queremos hacer ciencia. Yo les invito a que nos ayuden, a que nos acompañen, a que luchen conmigo, porque sin conocimiento y sin ciencia no hay futuro. Bueno, muchas gracias a todos y dejo a Fer para que continúe con la charla. Muchas gracias. Gracias, Carlos. De verdad que siempre un gran privilegio, un placer escuchar tus conferencias que enriquecen, que llaman la atención sobre la importancia de estos temas. No lo mencionaste mucho, pero realmente cuando hablaba uno con los colegas intensivistas, infectólogos, casi todas las personas que murieron de COVID al final murieron por una infección. Casi todos, por no decir que todos, bacteriana. Casi nadie murió por COVID. Todos murieron de infecciones severas, complicadas, de difícil manejo. Queda en el aire, Carlos, el tema de la acitromicina, que creo yo que debió ser el antibiótico que más se tomó en estos últimos 2 años en el mundo, en monodosis, triple dosis, 6 cajas, de acuerdo pues a cualquiera. Creo que eso también son temas que seguramente se van a evaluar, pero el mensaje importante es que sí estamos frente a tal vez al más grave problema de salud pública después de esta pandemia ha enfrentado el mundo. Creo que viene desde hace tiempo y que si no le paramos bolas, esto va a ser muy grave. Hoy día ya los temas de infecciones urinarias son casi intratables. Mucho viejito que muere también en hospitales, en urgencias. El tema de los traslados de pacientes que están en una central de urgencias y lo mandan en la ambulancia a 3 o 4 hospitales a llevar las bacterias a la otra urgencia, mientras lo sacan de ahí lo trasladan a otro lado sin ningún control. Creo que son temas que todavía dan como para 1000 charlas y para formar especialmente a los colegas médicos generales. Creo que esta es una cátedra que debe ser incorporada en los currículum de las universidades. El tema del manejo de los antibióticos creo que es tan urgente como el de la vacuna o cualquier otro de estos temas. Así que, doctor Jorge, tenía un comentario, ¿no? Tenía un comentario el doctor Jorge. Nos pasamos un poco de tiempo, pero doctor Jorge, doctor Pérez, no podíamos cortarle su charla en la mitad, pues. No, ¿cuál que nos pasamos el tiempo? Quedamos cortos. Quedamos cortos. Carlos, excelente presentación, didáctica, sencilla, entendible, tanto para los médicos como la cantidad de no médicos que nos acompañan en este grupo de interés cultural. ¿Verdad que hoy nos está dejando un mensaje muy grande a todos? Porque todos somos responsables de esto, los médicos formulando antibióticos innecesarios y los pacientes yendo a las farmacias a comprar antibióticos innecesarios y todo se da por doble vía. Yo tengo dos comentarios que me preocupan como ortopedista y en mis procedimientos como cirujano de columna. Como ortopedistas, a lo que más le tememos nosotros en la ortopedia es a una infección, una osteomielitis. Es lo peor que hay. Eso acaba la vida del paciente, acaba la vida del médico y arruina al sistema de salud, ¿verdad? Yo tuve oportunidad de esto cuando trabajé 9 años en el hospital militar, de todo lo que tuvimos que ver con infecciones y pudimos valorar lo traumático que eso, de lo que es para un sistema de salud en todos los sentidos, en costos no solamente materiales, sino costos físicos, morales y todo lo que hay detrás. Entonces, ¿qué me preocupa? Que con toda esta irresponsabilidad de los médicos y de los pacientes, a futuro, ¿qué es lo que vamos a tener? Pacientes o personas longevas que seguramente van a necesitar de muchísimos reemplazos de cadera, de rodilla, de hombro y de las demás articulaciones, y eso
va a llegar el momento en que se va a volver un problema por la cantidad de infecciones y no tener antibióticos para esto. Entonces, va a ser como el freno de ¿para qué vivimos tanto? ¿Cierto? ¿Para qué ser tan longevos si cuando necesitamos la solución médica no la podemos dar? Y segundo, que es lo que me preocupa actualmente, nosotros, y esto es heredado de la medicina de los gringos, como decimos, de América del Norte, es que hacemos una medicina muchas veces a la defensiva. ¿Para qué? Para que si me demandan, entonces, ¿usted por qué no le formuló el antibiótico profiláctico al paciente y por eso se infectó? Yo quisiera que nos regalara unos minutos con dos conceptos. Primero, ¿tú qué piensas del antibiótico profiláctico? Y segundo, ¿si sirve o no? Porque yo creo que el que baje la infección la hace con o sin el antibiótico. Te dejo eso y gracias. No, Jorge, pues muchísimas gracias. Voy a retomar una cosa que dijo Fer y otra que dice Jorge. Miren lo que Fernando dice es lleno absolutamente de sabiduría. La gente con COVID prolongado no se murió de COVID. Se murieron de un hongo y de una bacteria multidrogo resistente. Se lo hizo una persona que atendió 5.000 pacientes con COVID crítico. O sea, no, yo no los veo por YouTube, ni como he visto ahorita que le ponen medallita a todo el mundo y no han visto un berraco paciente de COVID. Yo los frenteé desde el primer día, los entubé y estuve ahí. Y los que se me murieron, no se me murieron, se murieron al principio inflamados porque no sabía qué trataba, pero todos los demás se me murieron infectados. Y bacterias que yo no conocía, las vi en esos pacientes con esteroides, inmunosuprimidos, comorbilidades y que venían de las casas con dexametasona y macróleos. Eso fue una conjunción que nos llevó a la mortalidad. Pero ese cuento de la citromicina, y voy a retomarlo de Fernando, es una cosa que es absolutamente inédita. Este es de los pocos países donde un medicamento cardiotóxico se le da a una enfermedad cardiotóxica. Y mucha gente, y además de eso se les da hidroxicloroquina, que también es cardiotóxico, e ivermectina, que es también cardiotóxico. Yo creo que la gran pandemia que ha tenido Fer, y que yo por ahí lo escribí en uno de los libros que tiene ahí, es la pandemia de las lombrices. Pobres lombrices, las matamos. Nosotros somos el país con el mismo COVID, la misma mortalidad, pero todos desparasitados porque gente hartó de ivermectina hasta que le supo a cacho. Yo tengo un caso documentado de intoxicación por ivermectina. Casi se nos muere el señor porque el señor le tomaba 3 ivermectinas diarias. Y el señor casi se muere, no se murió de COVID, sino casi se murió de ivermectina. Y lo peor es que lo sacamos de la intoxicación y como al mes le dio COVID, dijo, sí, fue por dejar de tomar ivermectina. Es complicado. Pero quiero que hablemos de los antibióticos profilácticos. Mira, los antibióticos profilácticos son bien usados, claro que sirven para disminuir el riesgo de infección. El problema es la complacencia con la profilaxis. La profilaxis se usa antes del tratamiento, antes de que las bacterias lleguen, pero dar dosis adicionales después en el posoperatorio no funciona. Ahí seleccionan resistencia. Podemos hacer una charla de todo lo de profilaxis donde es muy útil y reduce la cantidad del inóculo bacteriano, no es 100% para la infección. Pero hay cosas muy sencillas que pueden evitar una infección bacteriana. Por ejemplo, bañarse una hora antes, 2 horas antes de la cirugía con clorexidina, con un baño antiséptico. ¿Eso sirve? Claro que sí, reduce el inóculo bacteriano. El antibiótico lo que mata son las bacterias que están alrededor del folículo piloso, que no se pueden limpiar con lo tradicional, sino que son profundas y disminuye ese inóculo antes de la infección. Pero si ya la persona toma 3 o 4 días después, no va a hacer, lo que va a hacer es modificar la respuesta. A la pregunta concreta, ¿la profilaxis funciona? Sí, en procedimientos limpios, que van a tener prótesis, en procedimientos limpios contaminados. Ahí funciona siempre en el preoperatorio. Lo segundo es que mira, yo estuve 15 años en el militar, creo que, y yo vi todas las minas quiebrapatas, las osteomelitis, por materia fecal de vacas que entraban en los huesos de los soldados porque les ponían las minas quiebrapatas ahí, y vi las cosas más aberrantes de infección de huesos. Creo que, y ahí sí voy a pecar de gol atrás, yo creo que nadie más sabe infección de huesos que este pecho porque me tocó vivirlo, no porque quisiera. Y lo que aprendí de eso es que la osteomielitis es peor que cualquier cáncer. No hay tratamiento, se curan el 60% y el 40% no hay nada que hacer. Una infección en un hueso es una cosa absolutamente catastrófica desde el punto de vista. ¿Qué me preocupa, Jorge? Que esos reemplazos, que esas fracturas
en 30 años usted pueda que tenga el material biointegrado más grande del planeta Tierra, pero se le infecta, no le sirve para nada. Es más, y ahora, por más estrategias que utilicemos para prevenir eso, uno no puede tomarse un antibiótico antes de que se vaya a estrellar en una moto, ni puede tomar el antibiótico antes de que se vaya de jeta por el mundo, o sea, no va a concebir. Entonces, nosotros sí tenemos una preocupación. Mira lo que decía el video, nosotros vamos a morir 750,000 personas hoy de resistencia bacteriana en el año 2022. En 15 años se van a morir 10 millones de bacterias, 10 millones de personas. Eso quiere decir que va a aumentar 10 millones % la mortalidad por resistencia bacteriana. No estamos hablando del 100% ni del 50%. Entonces, mientras nosotros desarrollamos mucha tecnología, nos olvidamos de lo básico. Yo creo que es un problema insoluble. Los antibióticos profilácticos sirven. Los antibióticos de complacencia no sirven. Complacencia es, oh, es que es gordito, es que sangró mucho, es que no, yo quedé como nervioso, y uno le empuja el antibiótico. Y lo que tú dices, que se va a infectar, se infectó, man. El problema es si usted lo trata, si lo torea desde el principio, pues tiene menos opciones. Y creo que nosotros tenemos una gran deuda como humanidad de enseñarle más a los antibióticos a los pacientes. Porque la gente de la comunidad confía que la fiebre se cura con antibióticos, que tener 2 días de fiebre es malo. Mira, hay un estudio que muestra que cuando un niño hace fiebre, tiene 5 veces más probabilidad de sobrevida que los niños que no hacen fiebre con infección. Siendo la fiebre un signo de alarma, pero también un signo de cuando efervesce por sí solo de mejoría. Pero aquí la gente le encanta la dipirona y darle amoxicilina. Entonces, el niño tiene fiebre un día y es que hay que darle para quitarle la fiebre. Y es lo único que nos ha hecho sobrevivir, tener fiebre. Y tenemos una obsesión. Nos falta mucho, Jorge. Muchas gracias por este espacio. Mire, yo hacía mucho tiempo que quería hablar de resistencia bacteriana porque sé que es un problema que todos nos toca. A todos nos está tocando y creo que nos va a tocar en el futuro. Ojalá algún día podamos hablar, por ejemplo, de una enfermedad como tuberculosis. Tú sabes que yo te acabo de contar que desde hace 35 años no hay antibióticos para bacterias. Desde hace 60 no hay ninguno para tuberculosis. ¿Y cuánta gente no vemos morir de tuberculosis todos los días? ¿Por qué las farmacéuticas no desarrollan medicamentos para tuberculosis? ¿Por qué los gobiernos nos interesan? Fernando, tú que eres un experto en política pública, ¿por qué la gente empieza en las enfermedades ultra raras y en las frecuentes no desarrollan tecnología? ¿Será el costo de los medicamentos? ¿Serán las millas, life miles que hay de los médicos? Que aquí una enfermedad que afecta a uno en 50,000 personas y que el medicamento vale 50,000 millones de dólares es una prioridad para un sistema de salud pública, mientras trabajar en la resistencia bacteriana no lo es. No puede haber una política nacional de control de antibióticos donde se auditen las fórmulas en las farmacias, donde los medicamentos que están en las farmacias sean controlados como deben ser controlados, el diazepam, el Valium y las cosas que sean contra fórmula médica. No va a poner a alguien en cintura a los laboratorios farmacéuticos que por cada charla promocional que haga una charla de sensibilidad social hacia el control de la resistencia bacteriana. Nosotros seguimos acá siendo el país de las enfermedades raras, porque aquí la gente se nos enferma, se nos mueren las enfermedades de los pobres. ¿Por qué esa disociación? ¿Saben cuál? Se llama life miles. Carlos, un comentario. Yo creo que al comienzo de la presentación decía que la resistencia de los antimicrobianos está poniendo en peligro el logro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para el mundo, que es tal vez lo más importante para poder tener una política de salud en el mundo. Hoy día, aunque la gente no lo nota, los casos de sífilis se han disparado, la tuberculosis, casi 500,000 casos pues, de esos que no se pueden tratar, y muy poca política pública con relación a estos temas, que creo que se deben abordar a propósito, como decía Jorge, de los temas de dejar un poco la política, pero la política pública de salud es fundamental y este tema sí que es muy, muy sustantivo. Sin antimicrobianos efectivos para la prevención y el tratamiento de infecciones,
todos los procedimientos médicos, como tú los mencionas, los trasplantes de órganos, la quimioterapia, la diabetes, las cirugías mayores, los reemplazos de cadera, todas se van a convertir en un riesgo muy alto. Y eso no lo va a poder pagar la sociedad. El costo de la atención que va a generar esto, si no lo controlamos desde ya, va a ser insostenible. O sea, en muertes y en costos, en términos generales. No veo muchas manos levantadas y muchas inquietudes con relación a nuevos antibióticos y los trámites. Recuerdo el parto de casi 3 años para poder incluir la tiglaciclina en los Sí, formularios. no tenaz. 3 años duramos para tratar de incluirla. Porque el INVIMA decía que no, eso no les parecía, pero creo que hay que trabajar. Asómbrate que los medicamentos, no tenemos antibióticos, y para que un antibiótico llegue nuevo a Colombia se demora 3 años. Es decir, tenemos bacterias multidrogos resistentes, hay un antibiótico que está esperando 2 años que lo revise. Y la gente no tiene opciones. O sea, yo creo que acá hay una disociación entre lo que se habla y lo que se hace. Yo no estoy hablando más de las enfermedades raras, no quiero que me entiendan así, pero lo que sí estoy dando es que nosotros tenemos unas prioridades en salud pública mucho más importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa en la educación médica que se le debe brindar a los médicos de los pueblos, a los médicos de las ciudades intermedias? Ahí es donde generan la resistencia bacteriana. Mira, la resistencia bacteriana no se genera en los hospitales, allá tienen infectólogos y gente de eso súper inteligente que eso con solo ver las bacterias las matan. Pero el médico de Girardot, el médico de Anapoima, el médico del Chocó, el médico del Pacífico es el que requiere decir cómo tiene que tratar un antibiótico para que cuando ese paciente se complique, que lo trasladen a un centro hospitalario, no venga con esos problemas, que los problemas son muy graves de ahí. Nosotros necesitamos una política de educación en salud. Creo que el doctor Franklin Spitia tenía algún comentario. Doctor Franklin. Nos escribe algo muy Gracias, chévere. doctor Salgado. Doctor Pérez, excelente conferencia. Solamente tenía para agregar aquí algo que me pareció a lo largo de su conferencia interesante y que usted fue redundante en ello. Y es que es lamentable que el desarrollo de nuevos antibióticos esté cada día más en declive. De hecho, se nota la franca deshumanización del enfoque mercantilista de la industria farmacéutica, sobre todo que está enfilando recursos a investigaciones hacia enfermedades crónicas no infecciosas, como usted lo mencionaba, ante la falta de confianza y sobre todo de rentabilidad de esos nuevos antibióticos. Creo que ese es el problema que usted empezó formulando y que definitivamente cala en este espacio tan maravilloso que usted nos enriquece ahora. Gracias, Franklin, y lo comparto. Nosotros no son negocio. Es que los antibióticos no son negocio, porque el retorno de la inversión son a 7 a 10 días, máximo 14. Entonces, lo que yo te decía, ¿cómo puede ser que el antibiótico que descubrió el laboratorio farmacéutico que describió la penicilina cerró su planta de antibióticos? Porque no era negocio. O sea, eso de que propendemos por la mejor salud del humano, prolongar la vida para ser más saludable, queremos una moneda, pero de las que den plata, todas las que necesita la humanidad. Triste, triste, es una reflexión triste. Un tema que hay que llevarlo a otras profesiones, la odontología. ¿No? Nos estaba comentando el doctor, en la odontología el uso de los antibióticos es también yo tuve una vez una oportunidad de charlar con un grupo de odontología y creo que nosotros médicos usamos antibióticos, pero los odontólogos usan el doble. Y hay también problemas de resistencia grandes. La medicina veterinaria, Fer, nadie controla eso. Los antibióticos que se dan en la medicina veterinaria son una cantidad gigantesca. Y los medicamentos, por ejemplo, en los cultivos también se utilizan los antifúngicos. Entonces se han visto, por ejemplo, DNA de resistencia a antifúngicos de la comida en la comida que estamos. Un problema grande. Jorge, qué pena los ortopedistas oír tanto de antibióticos, pero muchas gracias por darnos esta oportunidad por este grupo maravilloso. No, de eso se trata, Carlos. ¿Y qué más? ¿Habrá más comentarios? Hay muchos de poder llevar esta charla, profesor Jorge, a las universidades, a los estudiantes, poderla masificar
que creo que va a ser como la próxima tarea de este grupo, de encontrar mecanismos para poder masificar este tipo de charlas tan importantes para estudiantes, para médicos. Yo les voy a contar 3 cosas que hice para este problema. Por ejemplo, una fue con las farmacias. ¿Se acuerdan que yo les conté una historia de los matrimonios de estos medicamentos que usan en combinación? Nosotros le mandamos una carta a los farmacéuticos explicándoles por qué que le pongan cualquier cosa menos antibiótico. Y viene la sorpresa que cuando hicimos otra vez la recompra de los medicamentos, el 80% habían mejorado. Hicimos una charla y ahorita hice unos videos para los regentes de farmacia, hablando de la importancia de que el mejor antibiótico es el que no se formula y que los antibióticos cuando se formulan tienen que ser completos. Y nosotros trabajamos también con Copidrogas en un programa de educación para los regentes de farmacia, que son los que toman la decisión de qué antibiótico, porque usted le puede mandar la cefalexina, doctor Jorge, pero allá le formulan, allá se la dan la que quieren. Y con Copidrogas estamos en un programa de uso apropiado de antibióticos. Yo creo que uno no puede, yo entiendo que la educación médica es muy importante y nosotros tenemos un déficit muy grande ahí, pero hay unos actores del sistema donde los médicos debemos acercarnos, debemos dejarnos de ese curubito, de ese ego, de un lenguaje intrascendente y metafórico que nadie entiende para hablar con el regente. Cuando yo hablo con ellos, ellos dicen, ¿sabe qué, doctor? Es mejor no mandar antibióticos. O sea, los mismos manes reflexionan. Yo creo que tenemos que hablar con estas personas. Yo creo que tenemos que acercarnos más con los cosas y con los pacientes. Mira, cuando uno habla con las mamás de los niños, lo importante que no es demandar por antibiótico, es que cuando una mamá dice, es que démele un antibiótico, se lo formula uno porque es que es una peleadera y es una forma de sacarse uno el problema de encima. ¿Cómo se sacan los problemas de un médico de encima? Pidiendo laboratorios o purgando a la gente. O sea, cuando uno quiere desocuparse rápido de un paciente, eso deben ser parásitos, uno lo purga, eso es todo lo que uno no sabe en medicina, o lo cura con vitaminas o con purga. Y los antibióticos es una buena disculpa para sacar a la gente de la farmacia. Yo creo que tenemos que acercarnos a las mamás, a la comunidad y a las farmacias, pero no dejarlos como unos actores secundarios, no decirles como los culpables. Es que la droguería nace, es que nosotros que somos educados debemos acercarnos a esta gente y llegarles a ellos. Creo que hay muchas más cosas de educación para todos. Bueno, chicos, tengo otro compromiso. Me toca otra charla. Carlos, muy bien. Yo solo 2 minuticos y mañana a las 9 de la mañana ya está esta charla disponible. Aquí hay cantidad de comentarios por el chat escritos sobre cómo podemos esta charla hacérsela llegar a todos los medios, a todos los médicos de Colombia. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer, primero a los médicos y después a la comunidad, porque es que es muy ilustrativa. A las 9 de la mañana la tengo, yo la mando, lo primero que la mando es por el WhatsApp de Conferencias de Interés Cultural, y todo el que quiera pedírmela, con gusto está, porque los primeros que van a querer son precisamente Carlos Pérez, Fernando Salgado, Jorge Ramírez y todos los demás, de que la divulguemos. Pienso que es lo mínimo. Y segundo, yo sí creo, y pongámonos en esa tarea, Carlos y Fernando, cómo en el Congreso presentar una ley de que cualquier antibiótico tiene que ser vendido en una farmacia con una fórmula médica. Mejor dicho, no, eso toca callos de todo lo que sea desde el punto de vista económico, pero es lo mínimo que debe hacer un país en vías de desarrollo en poder regular esto. Por lo menos hagámoslo con los antibióticos y después vendrán con otra serie de medicamentos que creemos que no pueden ser despachados o vendidos sin una fórmula médica. Creo que es lo mínimo de esto. Entonces, pongámonos en esa tarea que yo creo que es importante, y más que muchas cosas de salud que se han hablado para el próximo 4 años que no tienen razón de ser. Entonces, pongámonos en esa tarea y lo digo con lo que nos espera, que nos mostró hoy Carlos para el 2050. Es que el 2050 es mañana. Es que son 28 años, eso es rapidito. Entonces, pensemos en eso.
Y por último, Cristina, si me muestras, y los invito, antes de acabar en un minutico, a la reunión del próximo martes, que va a ser muy interesante, y ya en un minutico despedimos a Carlos, que tiene otra reunión. Miren la importancia de la reunión que vamos a hacer para el martes 29, o sea, de hoy en 8 a las 6 de la tarde. Un tema interesantísimo sobre el ADRES, que es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud. Muy pocos sabemos sobre el ADRES. Y se va a denominar Retos y Desafíos para el Sistema de Salud. Y el conferencista va a ser el doctor Jorge Enrique Gutiérrez San Pedro. Él es un odontólogo, director general del ADRES, y nos va a moderar quien nos está moderando hoy y que fue quien nos consiguió precisamente esta charla con el doctor Gutiérrez, que es el doctor Fernando Salgado, que como ya lo presentamos hoy, sabe muchísimo de salud pública y queremos que nos modere esta reunión, que va a ser muy importante sobre todo esto que se denomina retos y desafíos para el sistema de salud. Nada menos que dictada pues, o presentada por el director del ADRES. Con esto quería pues ya invitarlos para el próximo martes y queremos que el doctor Carlos Eduardo Pérez en un minutico nos diga las últimas palabras para despedirse. No, muchas gracias Jorge y Fernando, gracias por acompañarme, por darme este espacio siempre. Recuerden que lo único que nosotros podemos hacer y lo que nos saca adelante es la ciencia, el amor y la defensa obviamente de la ciencia. A la ciencia se le pide mucho, se le exige mucho, se le invierte poco. Es mucho más fácil sugestionar que educar. Y la labor que tiene este gran grupo de líderes de opinión es eso, es educar, es creer en la ciencia y es defenderla con ahínco. Como un apasionado de la ciencia, lo digo y lo manifiesto, que no hay nada mejor que uno defender lo que uno ama. Gracias por el espacio, estoy muy contento de estar con ustedes, espero que me inviten para otra próxima oportunidad para hablar temas apasionantes, VIH, la sífilis, la salud global, hay tantos temas que se pueden desarrollar, pero todos que sigamos conectados, que sigamos unidos, que no nos marque ninguna diferencia porque nos une siempre la ciencia. Los invito a la Feria del Libro. Jorge, te espero allá, a la Feria del Libro a todos. Los espero allá, nos vamos a tomar un café, vamos a firmar libros, vamos a encontrarnos, vamos a darnos un abrazo y vamos a darle gracias a Dios por la bendición de la vida y por tener amigos como ustedes. Gracias, Carlos, y aprovecho tu generosidad para ver si al finalizar abril, martes, tenemos contigo una serie de temas interesantísimos y a mí me gustaría que nos dieras una que tú mismo la has denominado vacunación del adulto, ¿qué hay más allá del COVID? 5 vacunas que todo adulto debería tener. Yo creo que es un tema interesantísimo y desde ya te dejo para que busquemos el martes en abril, que es una excelente charla y más dictada por ti con esa característica que tienes de lo difícil, volverlo fácil y explicarlo digerible y entendible para todos, médicos y no médicos. Gracias a todos por la asistencia, fue muy buena. Y ya mañana, desde las 9 de la mañana, tendrán cada uno esta excelente charla. Buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias, Fernando Salgado. Saulito Flores, profesor. muchas gracias. Un abogado eminente estar aquí con nosotros oyendo temas médicos de salud, de infecciones y de antibióticos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, muy bien. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas